Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Se manejaba una versión de los hechos que lo que generaba es mucho daño, no solo en términos judiciales o de investigación judicial, sino también en el sentido de sensibilizar a la sociedad. Y esto lo entiendo como una lógica, una estrategia por parte de quienes pretenden invisibilizar estos hechos. En la medida que se tomaba la causa de Luciano atravesada por una mirada criminalizante, lo que se permitía es lugar a esta frase de el algo habrá hecho el pibe. Pegarlo con situaciones delictivas, pegarlo con situaciones de consumo problemático, lejos de quizás poder hacer una interpretación, un análisis de esto como un problema por la vida que llevan nuestros jóvenes. Lo que se hacía era plantearlo como una lógica criminalizante que daba la posibilidad de deshumanizar ese cuerpo y de permitir que sobre ese cuerpo se pudiera hacer o cometer cualquier barbaridad. Me parece que una vez que las personas pudieron romper esa distancia entre quienes eran interesados en la información y mi familia, ahí se pudo ver bien de qué se trataba la causa de Luciano, quiénes éramos, cómo estábamos, en qué situación estábamos atravesando esta violencia por parte de la policía. Y también se pudo dejar al descubierto esta intencionalidad por parte de los grandes medios, de algunos sectores de la justicia y de la política que tendían a criminalizar en función de invisibilizar la causa de Luciano y lo que es peor, la causa de Luciano como ejemplo de una problemática que atraviesa la vida de un montón de pibes y pibas de las barriadas empobrecidas del conurbano bonaerense. Suena con Urbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Vanessa Orieta, hermana de Luciano Arruga, desaparecido en Democracia. Antes de llegar a lo que ocurre el 17 de octubre del 2014, ¿qué pueden ustedes reconstruir en esta investigación que claramente la investigación avanza también porque la familia la empuja, ¿no? Pero ¿qué pueden ustedes reconstruir hasta ese 17 de octubre del 2014? ¿Qué sucedió con Luciano en enero del 2009? ¿Y cuándo ustedes empiezan a hablar de una desaparición forzada de personas? Entiendo que de desaparición forzada de personas empezamos a hablar inmediatamente. Quizás lo que nos costó mucho como familia es poder entender el entramado judicial que opera en estas causas. Desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con el poder judicial está diseñado de tal manera, lejos de acercar a las familias a la información o de facilitar la intervención nuestra en esos hechos, lo que hace es distanciarte, excluirte, dejarte fuera, pero por la misma impronta que tiene de acción y porque no es un lugar ameno, no es un lugar en donde las familias encontremos una respuesta o, al menos una información que permita clarificar el sentido o el rumbo de situaciones como las que nos tocó vivir. Así que imagínate que para nosotras entender que existía una justicia federal que se encargaba de investigar particularmente las causas de desaparición forzada, fue una información que nos llegó después de un largo periodo de organización, de lucha, de implicarnos fuertemente con el proceso judicial, de proponernos activamente formarnos
en el sentido de saber y comprender los pasos a seguir y poder discutir incluso las miradas que se daban tanto dentro de la Fiscalía como fuera, ¿no? De parte de los abogados que nos acompañaban. Entiendo que también empezar a posicionarnos hablando de desaparición forzada fue algo que empezó a aparecer en nosotros y en nosotras como grupo de familiares y amigos en la medida en que fuimos dándonos cuenta de que se juega mucho a la hora de denunciar un hecho como desaparición forzada. Puede ser por la impronta de nuestro país, por la historia de nuestro país ligada al genocidio, a 30.000 personas desaparecidas, a ese puente que seguimos tendiendo con la democracia, que afortunadamente existe y que nos habilita a hacer un ejercicio de memoria y que a muchos hoy nos alienta a pensar las lógicas propias del genocidio como lógicas propias que se repiten en democracia. Y bueno, y empezar a discutir esto, a leer sobre esto, a entender lo que se juega a la hora de hablar de una desaparición forzada, bueno, nos fue ubicando con más fuerza en este terreno, ¿no? Incluso poder discutirlo hasta con personas del campo intelectual, humanamente hermosas, pero que quizás no comparten que hoy en democracia se esté operando en tal sentido que permita la desaparición forzada de pibes y pibes de las barriadas. Bueno, pero hay que discutirlo, hay que seguir hablando de por qué está sucediendo, de por qué las familias hablamos de desaparición forzada, por qué sentimos que esto es sistemático, que apunta a un sector de la sociedad determinado, que tiene un porqué político, estas desapariciones forzadas o fusilamientos o torturas. Y ahí lo que también empezamos a entender es que era necesario poder ligar a la problemática de represión estatal la problemática de inseguridad. No porque nosotros y nosotras quisiéramos hablar o militar esa problemática, porque es la problemática que militan y sostienen otros sectores sociales que nada tienen que ver con nosotros y que cuando hablan de seguridad lo hablan en un único sentido: armar más a las diferentes fuerzas de seguridad, más comisarías, más patrullas. Nosotros hablamos de otra seguridad, pero sí entendemos que en la medida que se da lugar a estos discursos, que se escuchan estas voces y que se acciona políticamente en función de garantizar esta seguridad para un sector de la sociedad que así lo exige, bueno, esto atenta directamente contra la vida de pibes y pibas, que son los receptores esenciales de estos discursos violentos que hablan de nuestros jóvenes como peligrosos y a los cuales hay que controlar y disciplinar. Entonces, hoy lo que vemos en los barrios es mucha policía, muchas armas, mucha violencia, mucho pibe, mucha piba maltratado, violentado, hostigado, torturado, desaparecido de forma forzada, y ante eso lo que creemos es que hay que utilizar las palabras concretas que puedan visibilizar el horror y que puedan sensibilizar a la sociedad. Lo que evidenciamos por otro lado es que no sirve seguir tomando términos livianos como violencia institucional, que ocultan doblemente problemáticas. ¿Y por qué? Porque lo que venimos sosteniendo como familiares y amigos hace tiempo es que cuando llegamos a un barrio, cuando hablamos con un pibe, con una piba, lo que vemos es una cantidad de violencias institucionales operando en el mismo momento, en la misma persona, en ese mismo cuerpo, y que hablan de problemáticas a raíz de la falta de vivienda, la falta de educación, a la falta de salud, personas viviendo en situación de calle. Bueno, todas estas violencias institucionales quedan ocultas porque hace tiempo que se viene hablando de violencia institucional en términos de violencia policial. Pero
Cuando queremos hablar de violencia policial, lo que queremos decir las familias es que estamos hablando de desaparición forzada, de tortura, de fusilamiento, y no hablar de violencia institucional que, desde nuestro punto de vista, termina ocultando las dos problemáticas que se dan cruelmente en la vida de las personas empobrecidas, la que tiene que ver propiamente con el empobrecimiento y la que tiene que ver con la violencia producto de las fuerzas represivas del Estado. Desde familiares y amigos de Luciano Arruga, la lucha contra la represión policial continúa. En el espacio que lleva el mismo nombre del joven creado a partir de la recuperación del destacamento de Lomas del Mirador, realizan actividades culturales y de memoria, y acompañan las causas de cientos de familias de pibes que padecen el abuso de las fuerzas represivas. Suena conurbano. Warning Radio. Habitamos historias. El conurbano es mucha bicicleta y mucha música. Suena conurbano. No podemos dejar de vincular, ¿no? Digo, a pesar del paso del tiempo entre lo que fue el 2009 y el 2014, ¿cuándo se enteran ustedes de la aparición de Luciano? Yo me entero inmediatamente, no de la aparición de Luciano. Me informan que por medio del cotejo de huellas dactilares se llegaron a restos óseos y que por supuesto había que hacer los cotejos correspondientes que tenían que ver con la comparación genética. Tiempo después de que se me informara esta situación, de que el cruce de datos de huellas dactilares había dado un resultado positivo, nos enteramos a través de otro estudio genético de que con un 99,9% esos restos óseos pertenecían a mi hermano Luciano. Tuve que reconocer a mi hermano por sus restos óseos. A mí me fue entregado un esqueleto sobre el que se me explicaron varias cuestiones. Reconocí a mi hermano por las fracturas en sus costillas que podían pertenecer a la detención que él había sufrido el 22 de septiembre del año 2008. Y sin más, tuve que aceptar que con un 99,9% ese era mi hermano y que esos golpes y esas fracturas pertenecían a lo que fue el cuerpo vivo de mi hermano. Y esto lo cuento así porque el horror se extendió y se sigue extendiendo en nuestra vida. Reconocer a un ser querido por sus restos es parte de la lógica perversa de la desaparición forzada. Esa inquietud sobre es, no es, va a estar siempre, siempre. Quizás hay un cierto alivio porque, bueno, con un 99,9% alguien nos dice que ese es Luciano. Pero bueno, después juegan otras cuestiones, otras emociones. Y ahí inicia otra etapa, ¿no? También en la lucha de ustedes como familiares, como amigos de Luciano. ¿Qué pueden saber de lo que...? Por eso digo que no se puede desligar lo que el 17 de octubre del 2014 con el 31 de enero del 2009, porque ahí es como que un poco ese, por decirlo de alguna forma, ese bache temporal, pero digo, no hay bache porque hay muchísimo trabajo y movilización de la familia en el medio, pero se unen, ¿no? Esas dos temporalidades se unen. ¿Y ustedes qué pueden saber qué es lo que ocurrió el 31 de enero del 2009? Nosotros lo que sabemos, y no te voy a hablar específicamente de la causa judicial, porque la causa judicial es una maraña de impunidad. Entonces te voy a decir un poco lo que pudo haber surgido de la causa judicial y otro poco lo que fuimos recogiendo de relatos, y te voy a hablar de lo que yo creo que pasó ese 31 de enero del año 2009. El 31 de enero de ese año mi hermano estuvo con amigos. En un momento de la noche les dice a estos amigos que se iba hasta mi casa. Su intención era ir a pedirme plata para poder salir o algo así. A mi casa puede ser que haya llegado, yo ese día no me encontraba en mi casa. En un momento surge el relato de un vecino del barrio que nos informa
que es quien nos dice que vayamos a buscar a Luciano al destacamento, y nos informa que él había escuchado a un joven gritar cuando lo querían subir a una patrulla. Yo entiendo que este joven al cual suben a esa patrulla es mi hermano. Por supuesto que esto en la causa judicial, y lo tengo que aclarar, no está confirmado de esta manera. Yo vuelvo a decir lo que te dije antes. Fuimos armando un mapa, intentando hacerlo, porque la causa judicial nunca se encargó de investigar realmente lo que pasó con Lu. Y esto fue lo que nosotras tuvimos como primera información durante muchísimo tiempo. Se dieron largos años de organización y de lucha. Llegamos a esta posibilidad de federalizar la causa, de que se recaratule como desaparición forzada, de que se pueda abrir una instancia de averiguación de paradero, de que esa averiguación arrojara a través del cotejo de huellas dactilares que Luciano había sido enterrado como NN en un cementerio de Cava, en el cementerio de la Chacarita. Y a partir de ahí, lo que pudimos saber a través de testigos es que Luciano cruza la vía rápida de la General Paz, que cuando Luciano cruza la vía rápida de la General Paz, al costado de la General Paz, sobre la colectora, estaba ubicada una patrulla de la bonaerense a la cual se le pide ayuda. Esta patrulla, que no tenía luces, sigue camino sin acercarse a auxiliar a Luciano. La persona que atropella a Lu, de lo que habló, era de un joven que corría desesperado, escapando de algo, de alguien. Esto ocurrió a las 3 de la madrugada. Mi hermano fue visto por última vez alrededor de las 12, 1. Yo lo que puedo saber es que Lu sufrió mucho durante 3 horas. Y estoy segura de que durante esas 3 horas mi hermano estuvo en manos de efectivos de la policía bonaerense. Y la única forma de que alguien me pueda quitar esta seguridad con la que yo sigo denunciando a la policía bonaerense podría ser la mismísima justicia investigando esta causa judicial. Hasta ahora, y esta es mi impresión, tendrá que alguna gente del Poder Judicial hablar. Hasta ahora, desde mi punto de vista, todo lo que ha arrojado la causa judicial habla en favor de lo que la familia viene denunciando. Y además, el proceso de impunidad que logró desvirtuar, desviar, ocultar, también da cuenta del hecho de desaparición forzada que denuncia la familia. Decías que en estas 3 horas vos estás segura que Luciano sufrió muchísimo. ¿Cuál es tu sospecha? ¿Qué sentís que le puede haber pasado en esas 3 horas? Un montón de cosas. Pienso, me las reservo. Creo que el día que la justicia investigue seriamente la causa de Luciano, tomando la palabra de la familia, se podrá llegar a desentramar mucho más que la captación de pibes para salir a robar para la policía. Y de eso da cuenta también la forma en la que aparece Luciano, que habla del verdugueo, del abuso, habla de las acciones de personas dentro de las fuerzas de seguridad cargadas de violencia, pero de muchas otras perturbaciones que afortunadamente y poco a poco las víctimas van pudiendo poner en palabras, y si no son las víctimas, son las familias de las víctimas, y eso es lo que te puedo decir. Luciano es el ejemplo de una problemática, claramente, la problemática de represión estatal. No es lo único que hay que investigar en esta causa. Y creo que en la mayoría de las causas de violencia policial, en donde pibes y pibas quedan fuertemente traumatizados, hay que empezar a abrir los ojos y a poder ver otras formas de violencia que aparecen y que dan cuenta de que somos una sociedad que está dejando en peligro a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, no solamente por el accionar mismo que opera en ese mismo instante, sino por todo lo que hay de atrás, hacia atrás,
que habla de un sistema delictivo muy perturbador para la vida de niños, adolescentes y jóvenes. Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Un peritaje con perros determinó que Arruga había estado en la comisaría octava de Lomas del Mirador. También en uno de los patrulleros que esa noche no cumplió con el recorrido programado y se desvió hacia descampados de la zona. Los restos de Luciano fueron encontrados enterrados como NN en el cementerio de La Chacarita. El hallazgo ocurrió el 17 de octubre de 2014. Por su desaparición forzada se abrió una causa judicial contra 8 policías de la bonaerense. En el 2010 fueron pasados a disponibilidad, pero ese mismo año se reincorporaron a la fuerza en otras jurisdicciones. Las ciudades suenan. Esta locura que es el conurbano. Las historias viven. No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo. Suena Conurbano. Warning Radio. Tengo 2 preguntas para hacerte. Una tiene que ver con qué extrañas de Luciano y la otra, ¿cómo se convirtió esa Vanessa que en ese momento tenías 20 y pico de años, muy jovencita también, al día de hoy? Digo, ¿sos la misma? No, de ninguna manera, no soy la misma. Soy la misma en el sentido de mis inquietudes genuinas. Mi esencia es esta, que tiene que ver con la organización, la lucha. Quizás lo hubiese hecho desde otro lugar, en otro espacio, vinculada a otras problemáticas, no sé. Pero siempre hubiese estado ahí poniendo mi granito de arena para esta gran lucha colectiva. Sí me parece que en lo que cambié es durante todos estos años, en términos humanos, ni hablar, porque siempre estuve rodeado de compañeros y compañeras que me mostraron actitudes y acciones hermosas que tienen que ver con el acompañamiento a una familia en su peor momento, y eso a mí como persona me ayudó a crecer, ver esas imágenes de amigos, amigas, compañeros y compañeras que fueron un pilar importantísimo en momentos muy difíciles. Así que humanamente creo que crecí un montón y crecí de la mejor manera, que es rodeada de gente humanamente hermosa. Me fui formando mucho también, encontré que en esta militancia que tiene que ver con los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, encontraba un lugar. Soy parte de un gran número de personas que intentamos visibilizar sus problemáticas y sensibilizar a la sociedad para que vivan una vida digna y feliz. Y sí, he crecido mucho, me he formado mucho, he escuchado mucho. Y qué extraño de mi hermano, sin duda lo que más extraño de Luciano era su buen humor. Era un flaquito muy simpático, muy alegre, muy gracioso. A veces hasta sin querer ser gracioso, él era gracioso por cosas que iba haciendo que a mí me parecían muy aparatas y me hacían reír mucho. Y como yo soy un poco más seria o más tímida o no sé, siempre me sentía bien con él ante esa falta de vergüenza, espontaneidad y alegría que le ponía a los momentos. Así que sin duda eso lo extraño un montón y estoy recontra segura que si hoy estuviera me estaría cagando de risa con él de un montón de cosas de la diaria que me la hubiese estallado Luciano, porque era muy gracioso. Y sí, es una pena no compartir eso con él, pero bueno, se van haciendo de herramientas para poder de alguna forma reírnos a la distancia. Vanessa, ¿te definís como una habitante del conurbano? Sí, siempre. Me defino como una habitante del conurbano. Tengo formas y modismos propios del conurbano que en cualquier otro lugar que no sea el conurbano quedarían. O muy grasunes, o muy rancios, o lo que Corno considere el otro. Así que sí, muy conurbana. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? ¡Uy, qué pregunta! A ver, ay. Bueno, qué sé yo, la parrilla afuera en la vereda, con la mesa,
Bueno, mi hermano hacía la de la pileta afuera de la casa, que afuera era ya la vereda del barrio. Bueno, algunas cosas que tienen que ver con vivir en un barrio, pero capaz que en otros, pongamos Cava, también se da así naturalmente, ¿no? Entrar a una casa que estén comiendo, sentarte y que todo transcurra naturalmente. No sé, ahora no se me viene. Qué gran pregunta la que haces, porque lo veo cotidianamente cuando me encuentro con alguien en la calle y nos ponemos a hablar. Cuando entro a un barrio, por ejemplo, cuando entro a la 12 o a la Santos o a cualquier otro barrio del conurbano, donde también se dan interacciones que si no sos propio del conurbano, quizás o te dan temor, o te inhabilitan, o te paralizan. Bueno, hay como ciertas cosas que vas adquiriendo del vivir en el conurbano que después te garantiza la facilidad de poder transitar por varios momentos, situaciones, y hasta con personas y vivirlas mejor. ¿A qué suena el conurbano para vos? Suena a cumbia y a rock. Más cumbia porque yo me crié en un barrio escuchando cumbia, sobre todo polcas paraguayas, porque mi barrio tiene muchos hermanos y hermanas paraguayas. Pero a mí en ese momento, y quizás por ir en contra de todo, la cumbia no era lo que más me llamaba en mi adolescencia, así que escuchaba mucho rock and roll. Y se me generaba esa mistura de estar en mi pieza escuchando la renga, por ejemplo, y tener al lado la polca paraguaya al palo, que no permitía nada más que, bueno, escuchar la polca paraguaya, que era el objetivo del vecino, que no escuches nada más que eso. Así que sí, para mí representa eso, cumbia y rock. ¿Y qué te enorgullece del conurbano? ¿Qué me enorgullece? No, te puedo cambiar, en realidad te puedo decir que me sensibiliza del conurbano. Dale. Las personas mismas que habitan el conurbano, pero no cualquier persona que habita el conurbano, porque no te podría decir que me pasa eso con alguien de Ramos Mejía, no. Pero si me voy a Lafe, a Catán, a Casanova, ver determinadas actitudes o acciones en el bondi, en el tren, en la calle, eso me emociona. Es un lugar en donde afortunadamente me encuentro con gestos nobles, lindos, humanos, bien seguidito. Y quizás eso no me pasa, por ejemplo, en Cava, que es un lugar que transito mucho, y me genera mucha sensibilidad y mucha emoción. Pertenecer al conurbano y relacionarme con las personas que viven en el conurbano. Espero no quedar tan sectaria con lo que estoy diciendo. No tengo nada con el resto de las personas de otros lugares, pero nos reconocemos en ese ser conurbaneros, y hay cosas que te emocionan, claramente. Vanessa, muchísimas gracias por este ratito. Realmente ha sido un placer. Y siempre mi total admiración para vos y tu mamá, también tu familia. Muchas gracias. Sigamos transitando la vida, que es hermosa. Suena Conurbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliano Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.